IntaVision Media is producing the Florida Cup 2018 in Orlando, Florida. We are producing an international feed with 8 cameras. One of them is the Phantom. The Phantom is an amazing tool to show slow motion in high frame rate. We are using the camera at 320 frames per second. And that gives us the chance to see with too much detail each play of the game. IntaVision y Gastón nos abrieron la oportunidad de poder compartir en The Florida Cup con equipos, como te digo, muy ecléctico el torneo, donde puedes ver un fútbol rápido como son los brasileños hasta un fútbol técnico como el de los Rangers, un poquito más sistematizado. Y pudimos optar por traer una 642 broadcast, ¿verdad? Que podemos trabajar desde los 24 cuadros estándar o 30 cuadros broadcast hasta los 2300, 2400 cuadros por segundo. ¿Qué nos permite eso? Nos permite un rango de selección del elemento, ¿verdad? O sea, pones un excelente operador y a ese excelente operador le das una cámara donde él va a poder obtener el detalle necesario para que nuestro director pueda gozar de una mejor repetición y por ende el que se va a ver beneficiado va a ser nuestro televidente. As a sports events producer in US and Latin America, I always try to put all the technology in my broadcasts. HD cameras with long lenses, net cams inside the goals, and this amazing tool, the Phantom camera that I had already used in the work in Mexico City last year, is a must. I think that the Florida Cup was the best event to bring it to the soccer world in US. En el mercado, como te digo, hay muchas otras marcas que no son Phantom, pero por el procesamiento que obtiene el sensor, por la manera de muestreo que se da a él y con algunos sistemas periféricos como el iMovix y otras casas que te permiten procesar la imagen y engancharla a un switcher de video, tener la versatilidad de hacer los famosos ramping, puedes hacer detalles de caídas de 1000 cuadros a un punto específico de falta. ¿Con qué fin? Con el fin de llegar a estandarizarnos. Y el hecho ahora que vienen las nuevas tecnologías de repetición y que vas a poder validar, herramientas como estas hacen que estés a un nivel competitivo donde puedas siempre cumplir con el estándar. ¿Qué logró el de Florida Cup? Llevarse ese mérito, o sea, a nivel de producción televisiva no tuvo nada que envidiar. Estaba con 8 o 9 cámaras, tenías cámaras en las porterías, tenías una Phantom, o sea, tu transmisión cumple automáticamente un estándar mundial, que es lo que buscamos poder apoyar. Y eso es lo que te está ofreciendo la producción, y eso es lo que nosotros como compañía nos interesa poder exportar y que el televidente se vea siempre beneficiado. The Phantom camera helped us to put the Florida Cup TV production at the same level of the most important sports events around the world.